Gloria a Dios. Vemos que la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña en, gloria a Dios, Proverbios 28, nos enseña que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. ¿Por qué dice el que confiesa su pecado y se aparta? Mire, no podemos engañar a Dios. Dios no puede ser burlado. Lo que el ser humano siembre, eso va a cosechar. Si siembra muerte espiritual, muerte física, calamidad, enfermedad, eso va a cosechar. Mire, cuando dice la palabra, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia, significa la sinceridad. Ahí está implicada la sinceridad del corazón. Gloria a Dios. Cuando una persona confiesa, ¿verdad?, su pecado, como dice la palabra, lo está haciendo voluntariamente de su, ¿verdad? O sea, toma la acción, la decisión, ¿verdad? Y como dice la palabra de Dios, aleluya, le duele su pecado. Cuando una persona no es perversa, cuando una persona ama a Dios, cuando una persona, aleluya, bendito sea el Señor, quiere agradar a Dios, ¿verdad? Esa persona le duele pecar, le duele fallar. Esa persona no va a soportar vivir doble vida de una forma constante, pecar en lo oculto de una forma permanente. Una persona que no es perversa, que tiene un corazón sincero, es una persona que puede fallar, pero no va, como le dije, a permanecer en ese pecado, en lo oculto, y mucho menos siendo pastor, evangelista, profeta, músico, cantante cristiano, líder, maestro de la palabra, sea en lo que sea su posición en la obra de Dios dentro de la iglesia. Una persona que no es perversa no va a permanecer en el pecado oculto, en la doble vida. Le va a doler su pecado, por lo tanto lo va a confesar. Entonces por eso dice la palabra, el que confiesa su pecado y se aparta. O sea, esa persona no dice cuando te descubran el pecado. Y encima te descubren el pecado y lo niegas. Y encima que lo niegas, quieres permanecer en el ministerio. Y encima quieres culpar a las demás personas. Quieres llevarte a todo el mundo por el medio. Porque solamente quieres que te apoyen. Gloria a Dios. Entonces, bendito sea el Señor. Por eso la palabra dice, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Pero el que los encubre, el que encubre su pecado, dice la palabra, le irá mal. No prosperará jamás. Entonces, cuando la palabra de Dios dice que el que encubre su pecado no prosperará jamás, lo que está queriendo decir no es en lo material, porque si usted se fija, todos esos ministros que ya yo siempre los vuelvo a mencionar, pastores, evangelistas, profetas, cantantes cristianos, músicos, todos, aleluya, bendito sea el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el Señor. Tú los ves prosperados económicamente, a la gran mayoría. Los ves prosperados económicamente, materialmente. O sea que cuando dice el que encubre su pecado no prosperará, lo que Dios está queriendo decir es que Dios se va a apartar de esa persona. Que el Espíritu Santo se va a apartar de esa persona. Que esa persona, ese ministro no va a tener el respaldo de Dios. Ustedes saben lo que es esa miseria del ser humano. No hay peor miseria en el ser humano que vivir en o sea, que tenga la ausencia de Dios en su vida. Imagínate, Dios es el amor. Dice la palabra, Dios es amor. O sea, Dios es amor significa que el amor es Dios mismo. Dios
no es que Dios, ay, Dios me da el amor. O sea, Dios en sí mismo es el amor. Y Él quiere vivir en nosotros. ¿Ve? Entonces, imagínate Dios apartado de ese ser humano. Dios apartado de ese ministro. Dios, el Espíritu Santo, ya no trate con esa persona. Qué peor miseria. Qué peor infierno que ese. O sea, esa persona es infeliz y desgraciada. Ok, no tiene la gracia de Dios. Y de muchas maneras va a vivir sus calamidades. Va a vivir en una cárcel espiritual, en el silencio de la noche, cuando le toque estar sol en su almohada, en su cuarto, en su lugar de descanso, en su mente, en su interior, va a vivir un infierno. Muchas veces la gente habla del infierno, hablamos del infierno literalmente, ¿verdad? Sí lo creemos como dice la Biblia, como habló Jesucristo. ¿Verdad? Literalmente, de que si el fuego, que si el lago de fuego, el azufre, el fuego que no se apaga, el gusano que no muere, pero mire, no hay un infierno bien terrible, que es el tormento en el interior del ser humano. ¿Verdad? Un ministro predicando la palabra, ejerciendo ministerio. Y que Dios no esté con esa persona, que el Espíritu Santo no esté con esa persona, que tenga muerte espiritual. Entonces, bendito sea el Señor. La palabra de Dios es muy clara, gloria a Dios. No te dice cuando te descubran el pecado, como te dije. Porque, mire, como le digo, Dios conoce el corazón y escudriña lo más profundo de nuestros pensamientos. Así es que al ser humano lo podemos engañar. Bueno, lo pueden engañar ellos, porque a mí no me interesa estar engañando a nadie, aunque tengo mi falla. Pero, mire, bendito sea el Señor, al ser humano lo puedes engañar, pero a Dios no lo podemos engañar. Entonces, bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Yo siempre les digo, cuando hablamos de aleluya, de que cuando las personas, ¿verdad? Los seguidores idólatras, ¿verdad? Las personas quieren justificar el pecado dentro de la iglesia con que somos humanos, con que todos pecamos. Mire, gloria a Dios, aleluya. El que ama a Dios, el que verdaderamente tomó la decisión de seguir este camino de justicia y verdad por la Biblia, porque la Biblia es justicia, la Biblia es verdad, la Biblia nos confronta en todo momento. Mi alma adora a Dios. Los que hemos tomado la decisión, aleluya, de amar a Dios y vivir en justicia, aleluya. Gloria a Dios. Vamos a fallar, pero siempre le he dicho, no vamos a pecar de la misma manera. No vamos a permanecer en el pecado. Gloria a Dios, aleluya. Mire Saúl y mire David, el salmista David. El salmista David, mi alma adora a Dios, pecó. Gloria a Dios. Saúl pecó, gloria a Dios. Pero la diferencia fue el corazón, la disposición del corazón, el corazón sincero, la actitud. ¿Ve? El salmista David recibió al profeta Natán, ¿verdad? Y no negó su pecado, se humilló, Dios lo perdonó y encima, lo más importante, que muchos no quieren, el salmista David aceptó y recibió las consecuencias de por vida. Gloria a Dios. El salmista David no dijo, ay, hacen 20 años, hacen 30, hacen 40, hacen 50, yo cometí el pecado con Betsabé por allá y con Urías y hice y deshice. Entonces ya eso caducó. Porque yo lo digo, porque pues ya yo pago un precio y pues yo soy quien soy. Soy el rey y simplemente Dios ya Dios tiene que quitarme las consecuencias. Mire, así no fue.
porque somos mortales. El rey, él era salmista, el salmista David, el rey David, ¿verdad? Pero era un ser humano mortal, ¿ok? Que dependía de Dios, que sabía que Dios es Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Entonces, Saúl, vemos la actitud que tomó Saúl, ¿verdad? Desde el principio, ¿verdad? Cómo se rebeló, cómo pues fue de un pecado al otro, después que, ¿verdad? Pecó de la manera en la que pecó, fue destituido como rey, ¿ve? O sea que los ministros que pecan hoy día, pastores, evangelistas, profetas, y todos estos cantantes cristianos, y todos los músicos, y todos los que sean, pecan en el ministerio, y bíblicamente ya son descalificados para el ministerio. Entonces quieren seguir en el ministerio por sus pantalones, porque sí, porque yo soy, porque tengo tantos seguidores, porque soy famoso, o sea que ahora yo soy el Dios antes que el Dios de la Biblia. Entonces dicen, ahora que Dios se someta a mí, como se someten todos estos cristianos idólatras, seguidores de humanos. Entonces, como yo siempre digo, este es el problema de todos estos ministros que se hacen famosos mayormente en las redes sociales, ¿verdad? A través del mundo. Y esa fama hace que es una puerta que se le abre al infierno, al diablo. Y ahí el diablo toma su mente y su corazón. Entonces ponen el corazón en el dinero, ¿verdad? Empiezan a hacer dinero y ponen el corazón allá en el dinero. Y ponen, aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Su vida en la sed de poder, ¿verdad? Entonces ya se les olvida, dejan de ver a Dios como quien es Dios, aleluya. Bendito sea el Señor. Bendito sea Dios. Entonces vemos que Saúl, gloria a Dios, después que Dios lo destituyó como rey, no los aceptó. Y por eso, aleluya, el diablo se siguió apoderando cada vez más de él. Fue entonces al ocultismo, fue entonces a la brujería. O sea, ahí le abrió más puertas a los demonios y pecó más contra Dios. O sea, tenía dos enemigos, el diablo y Dios. Y luego perseguía a David, lo perseguía para matarlo. Aleluya. Entonces era que los demonios lo atormentaban. Vio el infierno, vio cómo hay infiernos que se viven en una cárcel espiritual dentro del ser humano. Porque a Saúl los demonios venían y lo atormentaban. Entonces ahí fue que pidió, ¿verdad? Que, ¿verdad? Alguien que tocara bien, como dice la Biblia. Y cuando venía el salmista David, que tocaba el arpa, entonces los demonios lo dejaban por un tiempo, pero luego venían a atormentarlo nuevamente. Bendito sea el Señor. Y ese es un infierno, una cárcel espiritual que la persona la sufre en vida. Son consecuencias. Pero ¿qué pasó al final? Saúl sabía que Dios no estaba con él y como quiera fue a la guerra. ¿Ve? Y perdió, fue derrotado, fue herido en batalla. Entonces aún todavía tenía la oportunidad de por lo menos dejar que, yo digo pues que lo asesinara a alguien. Pero él se suicidó. ¿Ve? Por orgullo, ¿por qué más? Simplemente se suicidó, decidió quitarse la vida. Los demonios, ¿verdad? El diablo ya se había apoderado de él, ¿verdad? Y siguió pecando contra Dios por decisión propia. ¿Ok? Por su altivez, por su arrogancia, por su orgullo, por su maldad, por ese corazón, aleluya, por ese corazón hipócrita y traidor que tenía Saúl. Entonces vemos los ministros hoy día. Los ministros hoy día, vuelvo y le digo, se pecan y están descalificados del ministerio y dicen, yo me voy a quedar aquí y yo me voy a quedar en este ministerio.
y se llevan a todo el mundo por el medio, intentan matar al que sea, al que se les mete en el medio, al que se le interponga. Pero ¿sabes qué? Que viene lo mismo que a Saúl, muerte espiritual, y los demonios son los que vienen, demonios de alto rango, demonios de alta jerarquía vienen a apoderarse de esos ministros. Juan Carlos Harrigan, Yesenia Tem, Bersalini Tejada Nivar, Steven Javier, Eugenio Macías Corbacho, de Movimiento Misionero Mundial, John Aguayo, de otra movimiento ahí que crearon, el padre de él, de John Aguayo. Vemos a, bendito sea el Señor, Hugo Albornoz, se me olvida de qué país es, y todos estos movimientos, todos estos obispos, todo, pues, Wanda Rolón de Puerto Rico, José Font de Puerto Rico, tanta gente. No me atrevo a mencionar a Jorge Rashki porque, pues mire, no sé, pero ahí le dejo. Tanta gente, tantos ministros de estos famosos, posicionados, muchos enriquecidos, otros llevan 40, 50 años en el ministerio, pero mire, muertos espiritualmente. El Espíritu Santo se apartó de ellos. Están como Saúl. Bendito sea el Señor. Y una cosa yo les voy a decir. Muchos esperan que sea gente famosa y posicionada y reconocida, ¿verdad? Idolatrada por humanos, que les hable para realmente creer, para realmente recibir el mensaje, la corrección, el aviso. Pero mire, el que una persona sea famosa, posicionada, reconocida por humanos, eso no significa que Dios esté con esa persona. Eso no garantiza que Dios está con esa persona. O sea, usted ve una persona anónima que usted sabe del precio que ha pagado en lo secreto, que usted sabe de cómo Dios ha formado a esa persona. Entonces eso sí es lo que garantiza que Dios esté con la persona, el respaldo de Dios hacia esa persona, y que Dios use a esa persona para llevar el mensaje como Ezequiel 2:7 y Ezequiel 3:16. Escuchen o no escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes y son idólatras, como el pueblo de Israel. Así mismo está la iglesia de hoy día, y cristianos pentecostales evangélicos idolatrando a los ministros. Oye, y tanto que hablan de los católicos, idolatran a los ministros y se levantan contra cualquier persona que les corrija el pecado de esos ministros. Oye, pero mire qué obra del mismo diablo. Qué obra del mismo diablo. Entonces podemos ver, bendito sea el Señor, que hablé en otro audio que voy a subir para el YouTube. Bendito sea el Señor, hablé sobre que pues por ahí ministros reconocidos, no sé, aparentan ser personas de Dios, dicen que Dios va a recoger personas de todos, de bautista, metodista, de todas las diferentes denominaciones y concilios. Pero mire, sabemos muy bien que nosotros, el ser humano tiene que estar en la doctrina que te enseña a conocer al diablo, que te enseña a conocer a Dios, que te enseña cómo vivir en esta tierra agradando a Dios, y que te enseña cómo llegar al ¿verdad? El camino hacia la eternidad con Dios. Bendito sea el Señor. Entonces hay una sola doctrina, ¿verdad? Hay una sola doctrina que, ¿verdad? Que dejó Papá Dios, que dejó Jesucristo. Y sabemos que en la Biblia no pasa, no hay nada, no hay ningún acontecimiento, ninguna jota, ni una tilde, no hay nada que, o sea, todo ha sido con propósito. Todo ha sido con propósito. Significa, gloria a Dios, aleluya, que bendito sea el Señor, que en el monte Sinaí, lo he dicho otras veces y lo voy a repetir, en el monte Sinaí
cómo fue que Dios, como, ¿verdad? En un fuego, ¿verdad? Escribió los mandamientos en las tablas de la ley, ¿verdad? En la piedra. Escribió, ¿verdad? En el monte Sinaí, que el día del Pentecostés, ¿verdad? En el monte de Sión, allá en Jerusalén, cuando Cristo resucitó antes de subir al cielo, los mandó unánime juntos en ruego y oración, en un solo en pensamiento, en un solo sentir. Los envió a donde, al aposento alto juntos. Por eso es que hay que congregarnos aunque no nos guste. ¿Ve? Aunque a veces digamos, ay no, yo no quiero congregarme. Yo quiero servirle a Dios en mi casa y hacer un altar de mi hogar. Dios dice amén, gloria a Dios, que hagas un altar de tu hogar. Pero te tienes que congregar, porque así Dios lo manda. Porque hay muchas cosas que Dios tiene un orden y a veces no entendemos cómo Dios hace las cosas. Y muchas cosas no las entendemos de Dios, muchas. Pero Dios dice, ay, Dios no lo revela todo, porque aunque muchos tengamos el Espíritu Santo, Dios no revela todo. Dios revela lo que Él quiere, lo que Él sabe en su voluntad. Y muchas veces hasta les revela a otra persona para que nos diga a nosotros. Y viceversa. Entonces, Dios nos manda a congregar, pues, porque Él hace cosas, ¿verdad? Nos sigue construyendo, nos sigue formando a su iglesia, en el congregarse. Bendito sea el Señor, obra en hacer milagros, ¿verdad? Las liberaciones, ya Él tiene los dones repartidos, los talentos, ¿verdad? Las misiones, ¿verdad? Los trabajos que tiene que hacer cada persona. ¿Verdad? Sobre liberación, sobre, ¿verdad? Sanidades, para enseñar, ¿verdad? Sí, el enseñar la palabra. Y pues ya Dios tiene un orden y Dios manda, no dejéis de congregarse como otros tienen por costumbre. Mire, cuando Cristo resucitó antes de irse al cielo, les dijo a los apóstoles, ¿verdad? A los discípulos y a los cristianos, váyesen al aposento alto, los mandó. Hasta que llegue el regalo, la promesa del Espíritu Santo que Él prometió antes de ir a la cruz. Gloria a Dios. Y allí esperaron. Y vino como viento recio que llenó toda la casa. El Espíritu Santo y los llenó de valor, de poder, de revelación. ¿Verdad? Y entonces, ese día fue el día del Pentecostés, ¿verdad? No hay casualidades en la Biblia. En la Biblia no hay, eso que dice ahí no es por nada. Ese verso lo podemos dejar así, no, ¿verdad? No creerlo como manda, como es, no, ¿verdad? No darle la interpretación que manda, o ignorarlo, o no creerlo porque no nos da la gana. Pues simplemente no importa que usted o yo no creamos algo de la palabra o no lo entendamos o lo ignoremos. Eso no va a borrar esa parte de la palabra ni la va a cambiar. Lo establecido ya está establecido y se cerró el libro. La Biblia está completa. Completa. No hay que buscar nada más. Ni otros escritos, ni nada de eso. Entonces vemos que bendito sea el Señor, hay una doctrina y esa es la Iglesia Pentecostal Evangélica Cristiana. Y el diablo lo sabe, el diablo siempre ha tratado de ensuciarlo todo. El diablo siempre, Señor, lo reprende en el nombre de Cristo y por la sangre de Jesús, aleluya. Que el diablo siempre ha tratado de dañarlo todo, de imitar a Dios, de ser como Dios, de destruirlo todo. El diablo vino a matar, robar y destruir y sabe que le queda poco tiempo. El diablo, aleluya. Bendito sea el Señor. Se ha metido dentro de la Iglesia Pentecostal Evangélica y se ha entronado allí. Yo le he dicho otras veces, está en muchos altares el diablo, el infierno, los demonios, dentro de muchos pastores, evangelistas y profetas que están muertos espiritualmente. Aleluya, aunque no se les note por fuera. Gloria a Dios. Aunque no lo vean como el exorcista, así transformado físicamente, ¿verdad? Pero por dentro están llenos del demonio. Ya el demonio es el que los guía, el que los dirige. Entonces, hay algo bien importante, que hay muchos pastores, evangelistas, profetas, cantantes cristianos, músicos, ¿verdad? Maestros de la palabra, que claramente el diablo le puso el ojo desde que empezaron. El diablo sabía que tenían un llamado. Y el diablo vio, ¿verdad?
Cuando Dios lo ungió, el diablo vio cuando empezaron, ¿verdad?, a usar esos dones, esos talentos, ¿verdad?, y esa posición. Y los dejó que siguieran haciéndose famosos, que siguieran jalando seguidores. Entonces después es que el diablo viene a conquistar su corazón y su mente para poderlos usar dentro del evangelio, dentro de la sana doctrina pentecostal evangélica cristiana. ¿Ok? Y eso es lo que está haciendo esa estrategia de este último tiempo. Como el diablo ha conquistado a muchos pastores, evangelistas, profetas, Wanda Rolón y toda esa gente que yo he dicho, José Font, todas estas personas que hablé ahorita, Hugo Albornoz, que es el caso más sonado ahora en este momento, tristemente. Entonces, el diablo les conquista el corazón y la mente, pero el diablo los deja tranquilitos como hace el león, así cuando quiere atacar a su presa, que va ahí entre los matorrales, poquito a poco, a escondido. No se deja sentir, calladito, pero da el zarpazo y se devora la presa. Entonces así le ha pasado a muchos ministros que el diablo los ha estado velando cuando empiezan el ministerio. ¿Ok? Cuando empiezan en el primer amor, que Dios les revela. Aleluya. Pero entonces, gloria a Dios, el diablo del zarpazo, cuando se descuidan, cuando menos se lo esperan. Y en el mejor momento, supuestamente en el mejor momento, cuando más posicionados están, cuando más famosos están, cuando más seguidores tienen, el diablo dice, ahora es que es porque ahora yo voy a arrastrar multitudes a través de este ministro, a través de este pastor, evangelista, profeta, cantante, músico, etc. ¿Ve? El diablo sí fue bruto cuando traicionó a Dios, porque hay que ser bruto para uno querer traicionar a Dios de una manera así, ¿verdad? Como lo hizo el diablo, sabiendo quién era Dios y que Dios realmente lo iba a vencer, lo iba a derrotar, lo iba bueno, y ¿verdad? Y entonces, pero por otro lado, el diablo dice la palabra que es astuto. Pues astuto sí. Él planea. Él tiene un plan y trampas para cada persona individual. Y demonios encargados de velar día y noche a cada persona desde que nace. Así es que así está la iglesia, podrida y perdida. Si Cristo viniera hoy, 2024, todavía diciembre, como un 20% se iría. Yo no le estoy asegurando que yo me iría con Cristo. No es que porque tampoco, porque dice el que cree, ¿verdad? La fe, ¿verdad? El que cree en Jesucristo, ¿verdad? Será salvo, ¿verdad? El que es un cristiano auténtico, genuino, ¿verdad? Que vive haciendo morir el pecado en su vida todos los días pelea contra el pecado. Mata el pecado o el pecado te matará a ti. Entonces, pues mire, pero yo siempre digo que sea que un día Dios me descalifique para ir al cielo, yo voy a trabajar y voy a esforzarme a hacer toda la parte que me toca y yo sé que la otra la hace el Espíritu Santo. Pero si un día Dios me descalifica para ir al cielo, por alguna razón, eso no me va a detener ahora para yo hacer la parte que me toca en la obra de Dios. Porque Dios nos llamó a cumplir con la gran comisión de llevar el mensaje, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y Dios encargó a ciertas personas. Bueno, cada uno tiene su misión. Cada uno tiene que trabajar en la obra de Dios, en donde Dios lo ha llamado, el nombre que Dios le ha puesto. Bendito sea el Señor. Y como Ezequiel 3:16, Ezequiel 2:7, aunque no nos escuchen, aunque no le caigamos bien, aunque no les guste cómo hablamos, aunque ponga las miles de excusas baratas que pongan, pero nosotros estamos llamados a hacer nuestra parte. Dijo el apóstol, yo no he venido a agradar al humano, porque si así lo hiciera, ya no sería una sierva de Dios, un siervo de Dios. Yo digo lo mismo. O sea, y no queremos decir que no queremos, no amamos las almas, porque tenemos ese verso. No quiere decir que no amemos las almas, amamos las almas, pero lo que quiere decir es que
aunque a las personas no les guste el mensaje que se les da, porque el ser humano de por sí le gusta que le estén diciendo cosas lindas, que le estén hablando ¿verdad? De que todo felicidad, todo paz, todo prosperidad, pero es como el pueblo en el tiempo de Jeremías. Querían que los profetas le hablaran de abundancia, de prosperidad, de provisión, de paz, de amor, de felicidad, pero eran unos perversos, unos idólatras, unos rebelioneros, unos desobedientes, unos hijos malos, como les dijo Dios. Entonces no querían castigo, no querían corrección. Mire, le voy a decir una cosa, la palabra de Dios está llena de corrección. Hebreos, mire, yo le voy a decir una cosa. El ser humano, nosotros, se lo digo por experiencia propia, porque Dios me ha ido formando a mí. A mí no me ha formado ningún humano. Fíjese, antes yo sufría porque yo decía, ay Dios mío, yo siempre estaba... Primero yo sufrí desde niña porque yo quería mamá, papá, tíos, abuelos, primos. Yo quería una familia, o por lo menos alguien, aunque fuera una sola persona de mi familia, de mi sangre, que me amara, que me criara, que yo sintiera ese amor, esa protección, ese cariño, vivir en un hogar. Y sufría por eso. Y después, bendito sea el Señor, gloria a Dios, aleluya. Después sufría, bendito sea Dios, aleluya. Bendito sea el que vive. Mi alma adora a Dios. Después sufría, gloria a Dios, aleluya, por una familia en la iglesia, bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Me quedé callada. Bendito sea el Señor, un segundo, pero mire, sufría primero por una familia cuando niña, luego sufría porque pensé que cuando llegara a la iglesia iba a ser una familia, pero me encontré, ¿verdad?, con la condición de la iglesia, la condición real de la iglesia, porque Dios mismo revela. Dios mismo nos abre los ojos espirituales y podemos ver muchas cosas que quizás muchos cristianos no puedan ver, porque cuando yo entré a la iglesia nueva no veía todo lo que puedo ver ahora, ¿verdad? Y Dios me abrió los ojos espirituales, la visión espiritual, el discernimiento de espíritu y la revelación para yo ver la condición de la iglesia, y sufrí muchas cosas. Sufrí, ¿verdad?, por muchos casos, ¿verdad?, terribles dentro de la iglesia. Y también como, ¿verdad?, todo lo que se han levantado contra mi persona, ¿verdad?, tantas cosas que han pasado dentro de la iglesia, como me han robado, ¿verdad?, ministras de la iglesia, predicadoras allá en Puerto Rico, y después seguían predicando y nunca me pidieron perdón. O sea, y yo tuve que desarrollar una paciencia, tuve que aprenderlas a perdonar yo misma allí dentro de la iglesia, yendo todos los días al culto y viendo la corrupción de esas mujeres, de la presidenta de dama y de la otra predicadora, y de unas cuantas más, que era un grupito. Sí, porque las iglesias hacen como pandillita, como hacen en República Dominicana y en muchos lugares. En muchas iglesias, yo creo, alrededor del mundo hoy día tienen pandillitas y mafias dentro de la iglesia. Y estoy hablando pentecostal evangélica, no estoy hablando de la liberal ni de sectas por allá, estoy hablando de la iglesia pentecostal evangélica. Entonces, pues fui poco a poco, Dios me fue revelando y me permitió sufrir muchas situaciones, para que yo, ¿verdad?, para que yo fuera creciendo espiritualmente. Y asimismo, hace muchos años una pastora, Eufemia Ocasio, de la iglesia Restaurando Vidas para Cristo, allá en Guayama, Puerto Rico, me dijo, tú vas a ser usada de esta manera, tal manera que pues, no la voy a comentar aquí, ¿verdad?, para los ignorantes, ¿verdad?, y las personas que rápido pegan a hablar, ¿verdad?, y no tienen espiritualidad. Pero entonces la pastora Eufemia Ocasio me dijo, en Puerto Rico, me dijo, vas a ser usada de esta manera y tu ministerio va a ser solitario. Ve, hasta los mismos de la iglesia te van a abandonar. Y pues por eso siempre digo, cuando usted vio en la Biblia a los verdaderos, ¿verdad?, los verdaderos siervos de Dios que Dios usó en su obra, ¿verdad?, a cada uno, ¿verdad?, como le dije, en su misión,
Cuando usted lo vio viviendo una vida muy cómoda, cuando usted lo vio como enriquecido, ¿verdad? Y cuando usted vio que eran famosos, ¿verdad? Idolatrados, y al contrario, eran perseguidos, tenían que estar de un lado al otro, ¿ok? Eran apedreados, encarcelados. Muchos no escuchaban el mensaje y el apóstol se sacudía el polvo de los pies y seguía adelante para predicar en otro lugar, aleluya, donde hubieran personas que con un corazón humilde quisieran recibir el mensaje, ¿verdad?, del evangelio, las buenas nuevas de salvación y la corrección también, porque le dije que la Biblia está llena de corrección. Y así vivieron los profetas y los apóstoles, y muriendo por la causa de Cristo, para que nosotros hoy tuviésemos la riqueza, aleluya, y verdad, de tener, ver ese tesoro que es la Biblia. Gloria a Dios, llena de personas que dieron su vida, ¿verdad?, por el evangelio, por amor a Dios y a nosotros, a todas las otras generaciones que venían y a las que estaban en ese tiempo. ¿Ok? Muy pocos hoy día en la iglesia pentecostal cristiana evangélica tienen el modelo de los personajes de la Biblia. Bendito sea el Señor. Y como le dije, el que no quiere ser corregido no puede ser cristiano, ni ministro menos todavía. Porque nosotros tenemos que ser corregidos por Dios todos los días de nuestra vida. Porque todos los días de nuestra vida somos conchúes, se nos mete el ser rebelionero, el ser desobediente, el que Dios nos dice por aquí nos queremos ir por allá y Dios tiene que estar. Ya Dios ve el pensamiento que tiene una persona, que el diablo le está metiendo un pensamiento y ya ve la persona yendo para acá o abriendo la boca y hablando estas cosas que no agradan a Dios y que están dando lugar al diablo, o tales acciones o tales decisiones, tales pasos. Mire, Dios siempre tiene que estar corrigiendo al ser humano, porque la palabra de Dios dice que el ser humano, los pasos son continuos al mal. Gloria a Dios, aleluya. Y la boca también, la boca sucia, incluyéndome a mí, yo soy la primera. Y como le digo, y bendito sea el Señor, las tentaciones, hay que resistir la tentación, hay que aprender a resistir la tentación. Bendito sea el Señor. Entonces, hay que seguir creciendo en Cristo, pero para crecer en Cristo no es de que yo conozco la Biblia, no es que yo Dios me llamó, o de que tengo tal posición, o de que simplemente tengo apariencia de piedad, me he visto con una falda larga, el pelo largo, no me maquillo. Mire, no seamos hipócritas. Y el otro que sí, recórtate el pelo, que sí, afeítate la barba, que sí. Mire, yo creo en la santidad externa, pero no seamos hipócritas. Todos los días, lo primero que tiene que tener un cristiano y un ministro no es la apariencia de piedad por fuera, no es que si me llamó Dios, que si la posición, que si el nombre, que si el dinero. No. Es el que para crecer en Cristo, para ser un verdadero ministro, un verdadero cristiano, y para que, como dice la palabra, para que seamos prosperados, ¿ve? Prosperados como con los tesoros espirituales, con los frutos del Espíritu. Que hagamos tesoro en el cielo, que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida, que estemos en el corazón de Dios, que estemos como el rey David, el salmista David, conforme al corazón de Dios. Mire, para eso tenemos que ser corregidos todos los días. Yo no sé por qué tanto la gente le huye, y después cuando están en un pecado como Hugo Albornoz, que realmente me indigna y me hierve como que la sangre, así como que con ese celo del altar que tengo, ¿verdad?, que Dios ha puesto en mí, por el mismo propósito y el mismo plan que los no espirituales no entenderían. Oye, como en su pecado, él planeó su pecado, porque este es un ejemplo de todos los miles y millones que hay de ministros pecando en lo oculto y acomodados en su pecado, amando su pecado y en el ministerio burlándose del Espíritu Santo, burlándose de Dios, usando la Biblia y predicando la Biblia y predicando la sana doctrina. Mire si tienen al diablo por dentro estos ministros, pastores, evangelistas, profetas, cantantes cristianos, músicos y los que sean, que, como les digo, no quieren ser corregidos. O sea, y esto peor aún, tienen el pecado, como le dije, que lo premeditaron, lo planearon,
fue creciendo, como le llaman por ahí en la Biblia, que usan mucho, la zorra. Que si una zorra pequeña se daña toda la viña. Mire, una poca de levadura daña toda la masa. Pues mire, empiezan por, como le dije, por el pensamiento y por esto y por una acción y por una palabrita y por aquí, y el diablo ahí está escuchando, el diablo ahí está ganando terreno en ese ministro hasta que lo conquista y se apodera totalmente de su voluntad de ese ministro. Entonces ahí con gusto y por decisión propia cae en ese pecado, se lo disfruta, sigue en lo oculto y luego, oye, no lo confiesa, porque como dice el verso dice el que confiesa su pecado, o sea, por amor a Dios, por sinceridad del corazón, porque le duele pecar, ¿qué tiene que hacer? La misma persona tiene que confesar el pecado. Lo dice, el que confiesa su pecado y se aparta. No es al que le descubren el pecado. Ay, cuando le descubren el pecado al ministro, pues entonces, pues, como quiera lo va a negar. Mire, ese ministro tiene el mismo diablo. Eso va directito para Hugo Albornoz, Eugenio Macías Corbacho del Perú, John Aguayo, Wanda Rolón, Steven Javier, Bersalini Tejada Aníbal y todo eso. Y se restauran como ellos quieren. A Bersalini Tejada Aníbal en República Dominicana la restauraron ellos mismos allí, en la carne del diablo. La restauraron delante de una multitud idólatra de cristianos pentecostales con la falda hasta el piso, sin maquillarse, con un moño, pero sin Espíritu Santo. Allí adoraron a Bersalini Tejada Aníbal y la idolatraron y la restauraron en un minuto, como si fuera que tú puedes restaurar a una persona de la manera en que te da la gana. O sea, es el Espíritu Santo el que da los pasos, la Biblia, y el Espíritu Santo el que dirige para cuando esa persona va a terminar de ser restaurada. Entonces tiene que apartarse para Dios el tiempo que Dios diga en el Espíritu. Porque dime tú, ¿para qué venimos a los asuntos de Dios? Pues para aprender, aunque sea poquito a poco, a vivir en lo sobrenatural espiritual. No es para vivir en lo natural como todo el mundo. Porque entonces pues, nos quedamos en el mundo. Para eso yo me quedaba en la discoteca y me quedaba bebiendo, fumando, me quedaba haciendo que cuanta cosa sexual y teniendo macho y casándome y divorciándome. Para eso yo me hubiera quedado así. ¿Ves? Pero entonces, cuando venimos a este camino, venimos para aprender, como dije, mira, aunque nos tardemos, unos más adelante que otros, unos aprenden quizás en un año, otros en 3, otros en 10, en 20, mire, pero si Dios sigue dando oportunidades, seguimos respirando, seguimos teniendo la oportunidad de seguir creciendo en Cristo. Aquí lo importante es tener la disposición del corazón, que Dios vea un corazón sincero, que Dios vea el esfuerzo. Dice la palabra de Dios que Dios ama al que se esfuerza, o sea, tenemos que ser esforzados y valientes. Ve, el reino de los cielos se hace fuerte y solamente los valientes, los violentos lo arrebatan. En lo espiritual se está hablando con las armaduras del Espíritu. Entonces, gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el Señor. Tenemos que ser corregidos. Entonces estos ministros no quieren ser corregidos, no quieren, o sea, no confiesan su pecado. Entonces Dios usa una persona o Dios usa gente para que le descubran el pecado y lo saquen a la luz. Entonces después todos los demás quieren pelear con las personas que Dios levantó para denunciar ese pecado y para desenmascarar. ¿Por qué? Porque Dios lo hace, porque Dios mismo quiere mantener la pureza de la iglesia y quiere sacar a esas personas de los altares, o quiere por lo menos descubrirlas para que las personas, los cristianos y la iglesia como tal se sepa quiénes son de Dios y quiénes no son de Dios. Porque eso, mira, los ministros que están en pecado, ministrando las almas, lo que hacen es regando maldición, muerte prematura, enfermedad. Viene una persona que está en pecado, un ministro, ese Hugo Albornoz, te pone la mano en la frente, te ministra, te va a pasar 20 demonios, 20 enfermedades, demonios de depresión, demonios de suicidio, demonios de enfermedad. Mira, quizás no padecías del corazón y pegas a tener síntomas del corazón. Quizás no padecías de tu sistema reproductor y empiezas a padecer o del sistema nervioso, el sistema endocrino, el sistema donde sea, pegas a padecer. Entonces, todos esos ministros, ese Daddy Yankee, ese Daddy Yankee no es un cristiano de verdad. Lo treparon en los altares sin que ese hombre se restaurara, sin que ese hombre se limpiara de todo ese satanismo que practicó toda la vida.
Mire cómo se convirtió. Mire si esta iglesia está bien podrida. Esta iglesia cristiana pentecostal evangélica que hasta los ministros que menos yo esperaba recibieron a Daddy Yankee. Y lo treparon en los altares. Y lo reconocieron. Ese Garilí, que si Héctor el Delgado, tanta gente, tantos ministros. Daddy Yankee, mire cómo aceptó, se burló de Dios, cómo dijo que aceptó a Cristo, habló unas palabras de la Biblia, como mismo el diablo usa la Biblia. Como he dicho otras veces, lo voy a decir siempre, Daddy Yankee vino, primero preparó el escenario para que con un culto a Satanás, a Baphomet, a la entidad satánica, al mismo diablo. Entonces después que trajo toda la influencia demoníaca de todo el infierno sobre toda aquella multitud en ese concierto, en esa presentación que estaba haciendo, en ese escenario, después entonces en ese escenario endemoniado, en ese escenario donde ese hombre, ese Daddy Yankee, ustedes son ciegos. Mire, yo le voy a decir, ustedes son ciegos, se han embrutecido, tienen al diablo dentro y están dentro de la iglesia de cristianos y ministros. ¿Qué tienen ustedes? Pero ustedes no pueden ver, aunque sea con la vista natural, de tantas cosas que supuestamente se dan cuenta de lo que le conviene. De lo que le conviene en cuanto a la diablura, pero no de lo que le conviene para la salvación y para mantener la pureza de la iglesia. Porque Dios nos llamó a nosotros contender por lo que hemos creído, por el evangelio puro, el evangelio santo, limpio. ¿Para qué? Para que Dios pueda obrar sanidades, milagros, provisión, para que Dios nos pueda ayudar, nos pueda bendecir, para que haya paz en nuestra vida, en nuestro interior, en nuestro hogar, en nuestra familia, para que Dios pueda salvar a nuestra familia, para que Dios pueda obrar, Dios mío, Jesús Santísimo. Mira, una cosa yo le pongo ese ejemplo de Daddy Yankee y dicen, los otros días yo publiqué de Daddy Yankee en el perfil de Salmista Besaida Andújar Santiago, y una persona que claramente la ignoré, ¿verdad? Una persona del diablo, me dijo, ay, pues se nota que tú hablas mucho de Daddy Yankee. Yo hablo de Daddy Yankee y de la persona pues que tenga que hablar en el sentido, ¿verdad? Por llevar un mensaje espiritual, un mensaje, ¿verdad? Como Dios me ha llamado, trabajando para Dios, ¿verdad? Entonces, mira, vemos el ejemplo que hasta me da un sentimiento bien fuerte, porque vemos el ejemplo que yo he hablado bastantes veces de Daddy Yankee, que lo he hablado con mi hijo, y Dios le ha dado mucha sabiduría a mi hijo, tan jovencito, ¿verdad? Y Dios le ha revelado la palabra al pie de la letra como realmente es, ¿verdad? Con la única interpretación que tiene. Mire, Daddy Yankee, no lo vieron, que hasta la ropa la tenía con el fuego del infierno, las llamas del infierno en la ropa, tenía la cabra Baphomet en la ropa, tenía la medalla esa en el pecho, en la ropa, digo, en el cuello, tenía el Daddy Yankee, bendito sea el Señor, salió en una pantalla gigante en ese escenario, sin ropa, con todo el pecho, sin camisa. ¿Usted se cree que toda la vida ese hombre, ese Daddy Yankee, le dio toda su juventud al diablo? Ese hombre hizo pacto satánico porque ese hombre estaba en eso de los Illuminati y eso todo el mundo lo sabe. Ese hombre es un mentiroso que yo voy pronto a publicar. Tengo muchos videos, muchos mensajes que hablar. Los voy a hablar por el YouTube. Escuchen o no escuchen, ¿verdad? Para, ¿verdad? Siempre, ¿verdad? Como creen que tanta gente se va a ir para el cielo y no, pero son la minoría. Y así va a ser en todo, en todas las cosas de Dios va a ser la minoría. Los que van a escuchar, los que van a creer, los que van a atender, a recibir el mensaje verdadero. Mire, Daddy Yankee tiene por ahí un short de eso, un corto de esos videos, que dice que la cabra Baphomet, que eso no es una entidad satánica, no, que eso es el mejor de todos los tiempos, y le pone él su interpretación bien bruto. Porque le voy a decir bien bruto ese hombre Daddy Yankee públicamente ante el mundo. Bueno, como él sabe también que van a ser los tantos millones que ni le van a hacer caso a lo que él dijo, lo van a ver como nada y lo van a seguir adorando, idolatrando. Pues como ya el diablo sabe eso, pues imagínate, por eso pues hacer las cosas así abiertamente. Pero también Dios lo permite para que nosotros, los que realmente queremos despertar, queremos estar despiertos en lo espiritual, pues nos demos cuenta, como dije, de los que son y los que no son de Dios. Entonces vemos como Daddy Yankee se burla de la inteligencia de la gente, pero por lo menos vamos a hablar de la inteligencia, porque de la espiritualidad yo no sé cuál.
Como él explica lo de eso, de la cabra Baphomet. Ay, no, eso no es una entidad satánica, eso es el mejor de todos los tiempos, eso es un símbolo de ¿verdad? Como que positivo, como que, mire, pero si hasta los del mundo, hasta los más brutos, los más analfabetos, los más que no conocen la Biblia, que no tienen mira ni al Espíritu Santo, saben que eso es una entidad satánica, porque eso se sabe, igual que la simbología de los dedos, de las manos, ¿verdad? Y muchas cosas más, se las conoce cualquiera en este mundo, hasta un niño chiquito sabe que, ¿verdad? Que esa cabra Baphomet es una entidad satánica y es usada en el satanismo, ¿verdad? Entonces, Daddy Yankee, burlándose de la gente así, y delante de mí quedando como un bruto, delante de mí, quedando como alguien que me da lástima y me da pena, porque tendrá todos los millones que tiene, la posición que tiene, pero de verdad es un pobre infeliz. Y está desgraciado sin la gracia de Dios y sin Dios. Y de la forma en la que él se convirtió, el diablo se burló de toda la iglesia, de gran parte de la iglesia, porque, mire, me da sentimiento de la forma tan clara. Mire, hay que ser tan ciego, es más, de forma natural, porque Dios mío, no vieron el escenario de Daddy Yankee, no vieron cómo él presentó. Él estuvo toda la vida dándole. O sea, le dio toda la juventud al diablo, al satanismo. Guió a todo ese montón de reggaetoneros, los introdujo a este mundo del satanismo y del reggaetón, que el reggaetón es puro diablo, puro sexo diabólico, de pervertido, sexo pervertido, puro vicio, pura violencia, puro muerte, maldad, puro diablo es ese reggaetón. Mire, dirán, tú porque eres vieja ahora, mire, ni tan vieja que estoy, ¿sabe? Porque Dios me ha preservado para su gloria, para testimonio y para vergüenza del infierno y para poderme usar en su obra, ¿verdad? En este tiempo. Pero mire, además yo hace años ya, más de 6 años, que me rendí a Dios, para que sepan. Y renuncié al mundo, a machos y a vicios y a de todo. Y ofertas del diablo y a mi propia carne. Pero mire, yo desde jovencita, todos los que me conocen en Puerto Rico, yo iba a los lugares donde bailaban reggaetón, pero yo me quedaba sentada bebiéndome mi trago. Ay, vente que... Y yo no bailo reggaetón. Ay, yo te enseño. Ay, yo decía, yo no sé. Y me decían, yo te enseño. Y yo le decía que no me interesa. Porque como yo siempre he hablado así, con lo que tengo que hablar, donde quiera y desde que tengo 4 años de edad. Y yo le decía, no, es que no me interesa. Y no quiero. Y ahí yo me quedaba sentada. Es más, yo bailaba cuando tenía un novio, ¿verdad? O un marido, entonces pegaba mi cuerpo de esa persona. Y eso que yo no tenía a Dios, que estaba mal, destruida en el mundo. Pero fíjese, siempre tuve cosas como, y una de esas era esa. Entonces, ese reggaetón asqueroso nunca me interesó. Eso de perreo, de estar pegando el cuerpo de esa manera tan sucia, yo no sé cómo el mundo recibe eso y lo ve de una forma como algo lindo, como algo normal, como algo que pueden practicar. De verdad que el diablo tiene al mundo bien podrido, pero mire, los del mundo por lo menos no se le puede exigir. Pero a los de la iglesia, como recibieron a Daddy Yankee, presentándole y dedicándole ese escenario al diablo. Hizo un ritual satánico, preparó el escenario y trajo a los demonios, porque ahí se presentó el mismo diablo en ese escenario. ¿Ve? Con simbología satánica y todo preparado, dedicado por el mismo Daddy Yankee. Luego, ¿qué sucedió? Luego, entonces, burlándose de Dios, el mismo diablo burlándose, usando al Daddy Yankee como instrumento, ¿verdad? Entonces él habla a lo último, entonces habla unas pocas palabras de la Biblia, ¿verdad? Sutilmente, vino a verdad, a decir que iba a aceptar a Cristo, que ya no quería más el mundo, que iba para dentro de la iglesia. Él conociendo toda la vida, porque él conocía hacía muchos años el evangelio, él sabía de lo que se trataba este camino. Él no era ningún Ave María, ningún ignorante en esto. Entonces, el hermano es pastor también, el hermano es otro embustero, el hermano de Daddy Yankee es un hijo del diablo, ese es otro falsante. Vi un video hace mucho tiempo de él, cómo decía que Daddy Yankee nunca había estado en cosas ocultistas ni nada de eso. Mentira del diablo. Y mentira de ese hermano de Daddy Yankee. Es otro hijo del diablo mentiroso.
Entonces Daddy Yankee está perdido, está ahora dentro de la iglesia, y el que sea ministrado por Daddy Yankee va a recibir maldición, muerte, enfermedad, miseria. Y le digo, pongo estos ejemplos, siempre hablo de lo mismo y siempre hablaré de lo mismo. Arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo dijo Juan el Bautista, lo dijo Jesucristo. Arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Y vengamos ¿a qué? A recibir de Dios misericordia, bendición, ¿verdad? Ve lo que dice la palabra, de Jesucristo mismo lo dijo. Dice la Biblia que fue Jesús el que dijo: arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y para que venga la misericordia y vengan tiempos de bendición a tu vida, de sanidad, de salud física, mental, emocional, de provisión, de que el ángel de Jehová campe alrededor de ti, de que te proteja de los peligros, de los accidentes, de la muerte prematura o la muerte de tu familia, de algún familiar, de un hijo, un nieto, o tu esposo, tu familia, tu madre, tu padre, ¿ok? Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Alrededor de quién? ¿De quién acampa el ángel de Jehová? De los que le temen. ¿Cómo usted va a decir que usted está pecando? Mire, hubo una persona que yo puse videos en YouTube. Claro, casi nadie los miró, pero no importa. Ahí están. Yo cumplo con Dios y eso es lo importante. Un día cuando vaya delante de la presencia de Dios, que Dios me pregunte: ¿trabajaste para mí? Amén, gloria a Dios. Repartí tratados en la calle, fui casa por casa, puerta por puerta, es mi ministerio favorito. Visitar a los enfermos, interceder por las almas. Claramente, ¿por qué ustedes creen que yo he obtenido el conocimiento que he obtenido? Que no hay diablo, le doy gracias a Dios que no hay ministros de esos famosos que me arrastren a mí a yo idolatrarlo y a yo creer lo que ellos dicen antes de lo que dice Dios y su palabra. Pues porque el Espíritu Santo ha sido mi maestro perfecto. ¿Cómo lo conseguí? Cuando me encerraba en Puerto Rico. 3 días de ayuno solita. Le hacía cultos a Papá Dios solita. Desde por la mañana, las 5, 4 de la mañana, 3 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Con la alacena, con comida y la nevera. Y sin beberme una gota de agua. En ayuna total por 3 días, orando, leyendo la Biblia, haciendo estudios bíblicos solita, sin música, así como dicen que hay que uno brinca, porque yo brinco mucho. Yo soy bien sensible a la presencia de Dios. Y que mira, brinca por la emoción. Decía aquí un hombre, un pastor del diablo de una iglesia de aquí, cristiana pentecostal de cerca de mi casa en Nueva York. No creen en la manifestación de brincar, de correr, de alabar a Dios fuertemente, de hablar lengua. No creen en la manifestación física del Espíritu Santo de esa manera. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el Señor. Gloria al Señor. Y es por eso, fíjese, que yo siempre, hasta mi último suspiro, siempre le voy a repetir en cada mensaje, sea por audio o sea con mi rostro, con el rostro que Dios me dio, y vivo agradecida, ¿verdad? Siempre le voy a repetir a la iglesia que no podemos vivir sin Espíritu Santo. ¿Cómo es que vamos a vencer? ¿Cómo es que no vamos a ser engañados? ¿Cómo es que no vamos a idolatrar al ministro? ¿Cómo es que solamente nuestra confianza va a estar en Dios, en la palabra de Dios? ¿Cómo es que vamos a poder apartarnos del pecado? ¿Cómo es que vamos a poder luchar y pelear? Porque Dios dice que hagamos nuestra parte. Dice la palabra de Dios, dice Colosenses 3:5 y Romanos 8, algo que se me olvidó, 8:13 creo que es. Dice: hagamos pues morir las obras de la carne, hagamos pues morir lo terrenal en nuestra vida. ¿Qué quiere decir? ¿Qué dijo? ¿Dijo que Dios lo va a hacer? Dijo: hagamos nosotros, los mortales, los humanos, hagamos pues morir las obras de la carne, hagamos pues morir lo terrenal en nuestra vida. Quiere decir que hagamos nosotros. Entonces, nosotros hacemos una parte y Dios hace la otra. Pero no quiere decir que nosotros solos, haciendo nuestra parte, vamos a poder vencer al diablo, a la carne, a nuestra boca sucia, a nuestra boca que siempre está hablando para que el diablo escuche y nos destruya y sepa por dónde va a destruirnos, por dónde va a ser otro plan. Por nuestra boca el diablo también abrimos puertas a los demonios, ¿verdad? Y por nuestras acciones, por nuestras decisiones, por los pasos que damos, ¿verdad? Entonces, para que Dios pueda tomar control de nuestra carne,
de nuestro, ¿sabe? Para que podamos vencer, para que podamos agradar a Dios, ¿verdad? Y que nuestra carne esté sometida al Espíritu y podamos renunciar al pecado todos los días. Hacemos una parte, 50% o 20 o 40%, no sé, en el mundo espiritual, pero la otra parte la hace el Espíritu Santo. O sea, no podemos sin Espíritu Santo. Tampoco podemos dejarle todo al Espíritu Santo, porque la Biblia, claro, habla que a Dios no le agrada eso. A Dios le agrada el que se esfuerza. ¿Ok? Pero entonces, fíjese. Bendito sea el Señor. Otra cosa que le voy a decir antes de terminar. Mire, todos estos pastores, evangelistas, profetas, cantantes cristianos, maestros de la palabra, todos estos líderes de la iglesia con ministerio, que han pecado de una forma asquerosa y sucia, o sea, que han pecado de una forma en la que ellos han pecado, han seguido pecando en lo oculto, han seguido, gloria a Dios, esa doble vida, y han seguido en el ministerio, en la sana doctrina pentecostal cristiana evangélica, no han confesado su pecado, como dice la palabra. El que confiesa su pecado, no que yo venga yo a sacarle el pecado a la otra persona. No, si usted lo cometió, dice la palabra, Dios espera que usted lo confiese. Si usted pecó, Dios espera que usted lo confiese. Usted, ¿por qué? Porque cuando la palabra de Dios dice, como empecé este mensaje, que le voy a volver a repetir para los que no entienden, para los que el diablo le quita el entendimiento y le quita el mensaje, le voy a volver a repetir como el papagayo y como la cotorra, porque yo repito mucho las cosas. No sé si eso es para bien, es un don, o otro dicen que es un defecto. Pero mire, cuando la palabra de Dios dice que el que confiesa su pecado y se aparta, Dios espera sinceridad del corazón de la persona. Dios espera que esa persona esté dispuesta a confesar su pecado y que esté dispuesta a confesarlo públicamente, porque todos estos ministros, hijos del diablo, todos estos ministros famosos que están en las redes sociales, posicionados, idolatrados y que están enriquecidos, la gran mayoría, todos están públicamente en las redes sociales. Les gusta ser muy famosos en las redes sociales, conocidos por todo el mundo. Ay, dale a la campanita, comparte para que este mensaje llegue lejos. Mire, no es el mensaje de Dios que quieren que llegue lejos, es el mensaje de ellos. Porque ellos ya se creen dioses. Ya ellos echaron para el lado a Dios y al Espíritu Santo también le dieron una pata. Pero entonces, ¿qué sucede? Que estos ministros, como le digo, Dios espera la sinceridad del corazón. Dios espera que, por eso dice, el que confiesa su pecado, entiende, porque se lo he repetido 50 veces. Dice la palabra, el que confiesa su pecado y se aparta. El que confiesa su pecado y se aparta. O sea, nosotros tenemos que confesar el pecado. Y no nos tiene que importar que lo sepa el mundo entero en las redes sociales. No nos tiene que importar que se entere todo el mundo. Si pecamos, se lo confesaríamos a todo el mundo. Como yo estoy pensando todavía, yo estoy poco a poco dando testimonios de mí. ¿Y sabe qué? Yo estoy pensando todavía que hay algunas cositas que no he dicho de mi pasado. Y sabes que las voy a hablar públicas, las voy a dejar grabadas en el YouTube, allí en Haz Morir Todos los Días el Pecado, y en Facebook, Haz Morir Todos los Días el Pecado, y en Salmista Betsaida Andújar Santiago. Allí voy a dejar todo lo que yo hice en el pasado. Y eso que el pasado mío, Dios lo echó al fondo de la mar. Ya yo fui perdonada de cualquier pecado que yo haya cometido en el pasado, porque yo no lo estoy cometiendo en el presente. Pero aún así los voy a hablar todo. Porque sí. ¿Por qué? Porque quiero y porque puedo. Para que así nadie venga, ay, mira esta que hay, que hizo y deshizo y que... No. Y para que tampoco digan, ok, que yo en el pasado hice y deshice y ahora me creo la santa. Mire, todo ser humano, deje la ignorancia. Todo ser humano tiene que venir a un proceso de transformación para que no se pierda en el infierno. Y esa es la decisión que tomé yo. Pero más que decisión de venir a Cristo para no ir al infierno, para tener salvación, vine por amor, porque estudié, porque recibí en mi corazón, en el espíritu, todo lo que mi Cristo sufrió, cómo lo destrozaron físicamente, cómo lo destrozaron emocionalmente, cómo lo abandonaron, cómo lo dejaron totalmente solo.
y dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, ¿por qué me has abandonado? Padre, si fuese posible, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Por eso también estoy en este camino, porque aprendí a amar a Dios por medio del sacrificio de Cristo, de su historia. No puedo olvidarme de Él, sin Él no puedo vivir y no voy a callar esta palabra. Mire, esta palabra no la voy a callar, no la voy a callar. Aunque esta palabra me condene a mí, aunque esta palabra me envíe al infierno a mí, aunque esta palabra me traspase como espada de doble filo, la voy a hablar. Ahora eso sí, yo le estoy hablando de esa manera, pero no se crea que yo ando en pecado. O sea, con los pecados de muerte que yo estoy. Porque acuérdese que Jesús dijo que los hipócritas, o sea, habló de los hipócritas, que, ¿verdad? Que cuando dice la palabra: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la misma vara que mires serás medido. Cuando la palabra de Dios dice eso, lo dice para los hipócritas, que están cometiendo los mismos pecados y están denunciando pecados a los demás. O están, ¿verdad? Criticando y hablando de pecados ajenos. Por eso dice la palabra: sácate la viga del ojo que tienes tú. Yo, por ejemplo, yo, esta servidora, yo, Betsaida Andújar Santiago, salmista Betsaida Andújar Santiago, porque Dios lo dijo así. Ok, entonces yo le digo a usted, yo, haz morir todos los días el pecado, también me llamo. Ok, yo le digo, Dios me dice que me saque la viga de mi ojo antes de querer sacar la paja ajena. Pero créame que yo, en todas mis oraciones y hace muchos años, le estoy diciendo a Dios: dame contra el piso en cada oración. Haz lo que tengas que hacer, quítame lo que me tengas que quitar. Por eso a mí Dios me ha dejado comiendo un plato de habichuela pelado por meses. Me ha dejado comiendo arroz pelado. Me ha dejado en la miseria, en la más vil miseria, siendo una profesional enfermera. Que me maté estudiando, me quemé las pestañas estudiando y me hice enfermera. Estudié, tuve 4 veces en la universidad. Pero Dios me ha dejado en la más vil miseria. Dios me dijo a mí, Dios me dio por los profetas en Puerto Rico: tú vas a fracasar en todo lo que emprendas, sea negocio, sea estudio, sea lo que sea que emprendas, vas a fracasar. ¿Por qué? Porque quiero que dependas de mí, porque quiero yo pelear por ti. Quita tu mano. Y yo seguí por el camino que me dio la gana. Yo seguí diciéndole a Dios: no quiero ser cristiana. Yo seguí diciéndole a Dios: no es conmigo, y no quiero saber nada. ¿Sabe qué? Aleluya, bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Y conozco, como le dije, el fuego consumidor de Dios y el amor de Dios. Así es que cuando hablo porque Dios con su Espíritu Santo el que me está formando. Digo me está formando porque es que me falta mucho. Estoy en la rueda del alfarero, pero ya no me he salido. Por más de 6 años. Estoy en la rueda del alfarero. Soy un barro, aleluya, una vasija que se deshizo. Primero estaban los miles de pedazos rotos por toda la gente que me destruyó desde el vientre de mi madre. Y infancia, y niñez, adolescencia, y juventud, y adultez. Pero después que Dios construyó esa vasija, yo misma, por la desobediencia y por la huida, se destruyó esa vasija y Dios la está reconstruyendo de nuevo. Y duele, pero ahí estoy en la rueda del alfarero. Estoy creciendo, pero ¿sabes qué? Solamente Cristo, solamente el Espíritu Santo es mi maestro en el nombre de Jesús. ¿Ok? Busque usted que el Espíritu Santo sea su maestro. Busque usted, cristiano de banca, ministro, quien sea. Busque que el Espíritu Santo sea su maestro perfecto. Busque usted, aleluya. Busque usted, aleluya. Que la presencia de Dios nunca lo deje. Que el Espíritu Santo nunca lo deje. Y pídale a Dios en cada oración que Dios haga lo que tenga que hacer para limpiarnos, para purificarnos, para santificarnos, para que crezcamos en Cristo, para ser esa vasija de honra que Él quiere y ese instrumento útil en su obra. Tenemos que tener al Espíritu Santo. Sin Espíritu Santo estamos muertos espiritualmente y ciegos por el mundo. Y el diablo nos va a destruir y nos va a usar para destruir a otros, como le está haciendo con todos esos ministros. Le dejo este mensaje en el nombre de Jesús y voy a seguir hablando estos mensajes, los voy a repetir las veces que sean. ¿Por qué? Porque quiero y porque puedo, porque Dios me ha dado la autoridad. Y porque sí, porque mire, gracias a Dios tengo una boca para hablar y un corazón grande que ama y perdona, un corazón que está en las manos de Dios, un corazón que está en Dios. Acuérdese que el apartarse y el ser impío no es el que usted se vaya al mundo.
El que usted vaya a la barra ya a brincar y a saltar y a pecar y a tener sexo y a hacer orgía y a hacer de todo y sexo y vicios. No, 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 no. El impío es el que está dentro de la iglesia y en los altares y apartó el corazón de Dios y lo puso en el dinero y lo puso en el pecado y está viviendo doble vida y es un hipócrita y es un mentiroso y mentirosa. Eso es el impío que dice Dios que está irado contra nosotros, contra el que lo haga todos los días de nuestra vida. Dice, y eso es para los cristianos y los ministros, ¿ok? Apréndase eso, apréndalo del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo dice la palabra que es para todos, pero para todos los que vengan en espíritu y en verdad, los que vengan con un corazón dispuesto y dispuesto a recibir la corrección que sea de parte de Dios. Aunque nos duela, aunque nos esbarate, aunque nos postre en cama. A mi Dios me ha postrado en cama. A mi Dios me ha permitido 1000 enfermedades, 1000 síntomas terribles que me han dolido, que me han asustado, que me han entristecido, que he querido que Dios me los quite y Dios no me los quita hasta que Él diga. Dios me ha dejado en la miseria económica. Dios me ha dejado totalmente sola toda la vida, desde niña, desde que nací. Usted no me venga a hablar a mí de que por qué tú hablas, que quién eres tú, quién soy yo. Soy una hija de Dios, soy una servidora de Dios, del Dios de la Biblia, del Dios de justicia y verdad, del Dios de amor y paz. Soy una mensajera del Señor, me estoy desarrollando en Cristo, en el Espíritu, y voy a seguir hablando esta palabra la voy a seguir hablando. Esta palabra la tengo atesorada en mi corazón, como dijo el salmista David. Dijo, memoriza la palabra y atesórala en tu corazón para que la pongas por obra y para que no peques contra Dios. Aleluya, gloria a Dios. Así es que, por amor a las almas, este mensaje, la gloria sea toda para Dios. Y bendito sea el Señor. Seguimos adelante con Cristo. Bendito sea el Señor hasta llegar a la meta, que es la corona de vida eterna. Aleluya. Bendito sea el Señor. Gracias Jesucristo. Gracias Padre. Gracias Hijo. Gracias Espíritu Santo. Aleluya. Un solo Dios verdadero. Aleluya. Bendito sea el Señor. Gracias, Dios mío, por tu palabra que es santa, que es vida y que está viva. Aleluya. Tu palabra, Dios mío, que como espada de doble filo. Tu palabra, aleluya, que traspasa, como dice, para un lado y para el otro, para allá y para acá también, para donde mí. A mí si me tiene que traspasar, que me traspase. A mí si Dios me tiene que dar contra el piso, que me dé. A ver si tú eres valiente, cristiano y ministro para decirle lo mismo a Dios. ¿Ok? No te reto, pero te invito a que lo hagas. Ahí es donde está la valentía. Gloria a Dios. Bueno, que Dios bendiga a todo el que quiere hacer la voluntad de Dios, a todo el que es humano, imperfecto y con defectos y con flaquezas y debilidades, pero quiere agradar a Dios, quiere aprender a obedecer a Dios, quiere aprender a hacer la voluntad de Dios, quiere aprender a servirle a Dios a la manera de Dios. Solamente esos son los que Dios va a bendecir. Pues entonces yo tengo que decir que Dios bendiga a esos seres, a esa creación de Dios. Bueno, en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, Señor, hasta aquí este mensaje. Aleluya, bendito sea el santo nombre de Dios.